Quería hacerle una pregunta geopolítica, pero antes quiero poner un fragmento de Donald Trump, hablando de lo que él llama la ley Genius que firmó. Déjeme buscarlo un momento. Sí, aquí está. Este verano firmé una ley histórica conocida como la Ley Genius. Le puse mi nombre. No quería no quería usar mi nombre, así que simplemente la llamé la Ley Genius. Allana el camino para una adopción generada. Sí. ¿Cómo va todo con este genio, Matt? Ojalá estuviera siendo, no sé, autocrítico y farsesco. Quiero decir, hay un poco de eso, pero este hombre es tan narcisista. De verdad cree que esas cosas deberían llevar su nombre, da igual lo que sean. Aeropuertos, bibliotecas, escuelas. Tenemos el Kennedy Center en Washington, D.C., que es el Centro Nacional de Artes Escénicas, y lleva el nombre de Kennedy, el presidente asesinado John F. Kennedy. Y no paran de intentar añadirle el nombre de Donald Trump. Quiero decir, el narcisismo de Trump. Pero luego está el servilismo, ¿no? La disposición de quienes están cerca de su poder a doblegarse y hacer lo que sea necesario para intentar hacerlo feliz es, sencillamente, absolutamente repugnante. Bueno, sí, quiero decir, el problema es que una cosa sería que él estuviera ahí arriba y, ya sabes, otra vez, quitándose importancia, en plan sí, lo llamaron la ley Genius, bueno, lo que sea. Pero otra muy distinta es cuando te das cuenta de que han estructurado toda una forma de gobierno, todo un modo de gobernar, alrededor de este hombre, al que hay que complacer como si fuera una especie de niño pequeño psicopático. Y siempre ha existido, a lo largo de la historia, este problema. ¿Quién le va a decir al emperador que va desnudo? Y aquí tienes este caso, muy real. Quiero decir, lo hemos visto con presidentes estadounidenses, cuando los relatos institucionales son tan fuertes que resulta increíblemente difícil aportar información discrepante. Y podría contar experiencias personales al respecto, por ejemplo, en relación con Afganistán. Pero ahora, con Donald Trump, tienes un problema. Tienes a un emperador loco, a un presidente loco, y no quieres enfadarle. O está la otra cara. Quienes le rodean entienden que la mejor manera de mantenerse cerca del poder y enriquecerse es complacerle. Así que sí, nos burlamos y nos reímos. Pero esto es algo muy, muy peligroso. Matt, la administración Trump empezó con una guerra, continuando una guerra que había comenzado durante la administración Biden, y después inició la guerra contra Irán. Y esta ha sido una de las mayores dificultades hasta el día de hoy, hasta este momento, porque están pasando muchas cosas entre las dos partes. Hablan, se odian mutuamente y siguen luchando. Luego vemos a Arabia Saudí atacando Yemen. Y el caso de Yemen es, ya sabes, el cierre del Mar Rojo, el cierre de Bab al-Mandab. Eso significa, de nuevo, una nueva forma de escalada en el conflicto. Y luego vemos a Israel atacando, ya sabes, atacando Siria, y dicen que Turquía está reforzando su presencia en Siria. Da la sensación de que, cada vez que miras la situación, está escalando, expandiéndose de algún modo. No hay ninguna contención en lo que está ocurriendo en Asia Occidental. No, y a escala global también es peor. Y a nivel mundial, la escalada también se produce porque, como decías, no se trata solo del estrecho de Hormuz. Estás hablando de Bab el-Mandeb. Estás hablando de que el canal de Suez podría cerrarse por ya sabes quién quiera cerrarlo. Basta con enviar un dron y lo paralizas. Pero añade también el Mar Negro. Así que estas presiones sobre la economía mundial se deben a la escasez de suministro de toda una serie de materias primas. No hablamos solo de combustibles fósiles, sino también de productos agrícolas, de materias primas para la industria manufacturera. Vi el otro día, Nima, hace unos días, la variación interanual de los precios de las materias primas en Estados Unidos. Y es alarmante.
Es alarmante. Y muchas de estas materias primas, ya sabe, son los insumos de un proceso que acaba terminando, ya sabe, con un consumidor comprando algo. Así que hay que fijarse en esos insumos, en lo caras que ya están las cosas. Lo que más me llama la atención es uno de los principales casos. Hemos visto un aumento interanual del 84% en el gasóleo de calefacción en Estados Unidos. Ahora es agosto, así que no pasa nada. Nadie tiene puesta la calefacción. Pero ¿qué ocurrirá dentro de unos meses o dentro de un par de meses, especialmente en el noreste y el medio oeste superior de Estados Unidos, cuando empiecen a encender la calefacción? Pero también se ve en otras cosas. Si se analiza la situación, por ejemplo, con la escasez de productos refinados de combustible, especialmente diésel, y el aumento o la falta de fertilizantes, se tienen esas dos presiones inflacionarias sobre los agricultores. Sabes lo que va a pasar. En Estados Unidos consumimos 4 millones de barriles de diésel al día y tenemos una escasez mundial de diésel. Y además hay que sumar todos los demás costes que vemos en las materias primas, en todos los ámbitos. Así que ¿hasta dónde puede llegar esto en términos de inestabilidad global? Es algo de lo que no creo que la gente sea realmente consciente. Quiero decir, lo que hemos visto en los últimos 6 meses, las tensiones que han soportado varios estados occidentales, por ejemplo. No hablo ahora del mundo en desarrollo, ni del sur global, ni nada de eso. Pensemos simplemente en los estados occidentales, en las economías desarrolladas. Las tensiones, por ejemplo, en Japón. Miren la crisis del yen, ¿no? El presidente surcoreano, del que hemos hablado antes, dice que no puede dormir por la noche porque se pregunta de dónde va a sacar la energía. Pero también están las tensiones dentro de Europa y Estados Unidos, que esta guerra ha agravado, y ni siquiera hemos visto aún realmente cómo entran en juego los efectos de estos déficits de suministro. Entonces, ¿qué significa eso? Geopolíticamente, pueden pasar un montón de cosas. Y ahora añadamos los lugares que de verdad van a verse perjudicados por estas carencias. Por ejemplo, en particular, países del mundo en desarrollo y del sur global. Y empiezas a plantearte, de acuerdo, si hay una crisis energética combinada con una crisis alimentaria en ciertos países que quizá no son los más estables, ¿qué puede pasar? Quiero decir, la idea de que la escasez de alimentos ha provocado crisis políticas que han derribado gobiernos es una historia bastante antigua. Es algo de lo que ya hablaban los romanos. Quiero decir, ahí es a donde conduce esto. Dios mío, me gusta que ya hayamos dicho esto antes. Sentimos que solo estamos en las primeras páginas del libro, o quizá en los primeros capítulos. Pero realmente estamos viendo el principio de todo esto, no desde luego el punto medio ni el final. Lo resolvió todo, ¿verdad? Ahora quiere resolver el problema entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y es que está deseando meterse en algo todavía más complejo, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Le concedo que al menos está hablando de Corea. Quiero decir, al menos eso. Y al menos no es la administración Biden simplemente, pero está hablando mal de Corea del Sur. Sí, claro que lo está. Sí, claro que lo está, ya sabes. Pero al menos se está hablando de ello. Supongo que estoy intentando verlo de la forma más positiva posible, pero al menos hay diálogo. Quiero decir, sin duda, creo que la mayoría de nosotros, no debería decir la mayoría de nosotros. Muchos vemos como algo positivo lo que hizo Trump en su primera administración con respecto a Corea. Esos esfuerzos diplomáticos no acabaron dando ningún resultado positivo. Y desde luego, la administración Biden simplemente volvió a la postura estadounidense habitual hacia Corea del Norte. Pero al menos hubo un intento. Y creo que necesitamos más de eso, más intentos de ese tipo, y quizá también el tiempo que eso pueda dar para que las cosas cambien. Si entablas un diálogo, puede que ese diálogo no termine directamente en algún tipo de resolución, pero quizá genere confianza y permita tener paciencia.
y quizá en una crisis dé más tiempo antes de que se decida actuar. Y así, cuando vemos las realidades de la guerra moderna, cuando entendemos hasta qué punto nuestro planeta está interconectado de muchas maneras, pero especialmente en lo económico, esta idea de, bueno, al menos intentar hablar con los norcoreanos. No hace falta que les faltes al respeto a los surcoreanos, pero podrías intentar hablar con ellos. Eso es algo bueno. Ojalá hubiera habido más de eso, más esfuerzos así con Irán. Pero sí, ya veremos. Veremos qué hace con nosotros. Puede frustrarse y enfadarse. Es muy voluble, muy temperamental. Y creo que su salud mental se ha deteriorado hasta el punto de que ni siquiera sé si podría ser reflexivo aunque quisiera. Quiero decir, su carácter explosivo, en cualquier caso, está más que demostrado. Y su incapacidad para controlarse o filtrar lo que dice se ha vuelto mucho más evidente. Nunca ha sido buena, ni mucho menos, pero hemos llegado a un punto en el que creo que realmente estamos viendo un deterioro mental en este hombre. ¿Dónde termina esto? Y tenemos que soportarlo ahora durante otros 2 años y medio hasta que deje el cargo, si es que decide dejarlo, si eso no es ya una crisis en sí misma. Así que sí, quiero decir, soy excesivamente pesimista, como se puede notar, pero creo que esta idea de al menos, oye, hacer este esfuerzo con respecto a Corea, ya sabes, y esos ejercicios militares son provocadores. Estoy de acuerdo con eso. Participé en esos ejercicios militares hace más de 25 años, el Ulchi Focus Lens, UFL, y también en no sé cuál de los otros. Son provocadores. Todo el propósito es destruir el régimen norcoreano y ocupar Corea del Norte. Ese es el objetivo final de esos ejercicios. Quiero decir, no sé cómo eso no va a ser provocador, pero sí, más diálogo que todas esas poses, ¿sabes? Eso es lo que deberíamos impulsar. Matt, hemos recibido algunos informes que señalan que Estados Unidos está incrementando la actividad aérea cerca de Irán y hablan de aviones KC-135R y E-3B, ya sabe, los AWACS, que están allí recopilando información. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste este tipo de actividad? Sí, no tengo claro qué están haciendo aquí exactamente. No lo sé. Quiero decir, si fuera algo inmediato y tampoco tengo eso delante, diría que esos aviones estarían volando con los transpondedores apagados. Así que no creo que sea algo inmediato. Podrían simplemente estar reposicionándolos, podrían estar realizando algún tipo de ejercicio, podrían estar relevando a las tripulaciones aéreas e iniciándolas con vuelos de familiarización por la región o lo que sea. Quiero decir, aquí podrían estar pasando muchas cosas distintas. Pero la idea general de que los estadounidenses podrían atacar de nuevo, y probablemente lo harán, está ahí. Y creo que esa es una de las razones por las que hemos visto este cambio por parte de los iraníes. Quizá de una estrategia de disuasión a una estrategia de victoria o derrota, debería decir. Es decir, en lugar de tener una estrategia cuyo objetivo final sea conseguir que los estadounidenses decidan no atacar otra vez porque las pérdidas fueron tan cuantiosas. La región ha sido reordenada. Sus fuerzas se han reorganizado de una manera que no les favorece. Creo que los iraníes están pasando y otros también lo están diciendo, ¿verdad? Otros, los propios iraníes lo han dicho. Estamos pasando aquí a una mentalidad ofensiva. Esta idea de derrota, hacer que los estadounidenses no puedan volver a atacar. Y creo que este tipo de ejemplos de que, oye, todavía hay mucha potencia de fuego estadounidense en la región, refuerzan aún más la idea de que los iraníes están optando por estrategias ofensivas para derrotar a los estadounidenses, en lugar de limitarse a disuadirlos. Desde que empezó la guerra, hemos oído hablar varias veces del uso de armas nucleares. Lo último fue de lo que hablaba Marjorie Taylor Greene. En su opinión, ¿hasta qué punto es serio eso en lo que respecta al uso de armas nucleares? ¿Y cuánto podría cambiar las reglas del juego para Donald Trump? Supongamos que va a usarlas contra Irán. ¿Qué bombarderos B-2
van a atacar la instalación nuclear o algunas instalaciones militares en Irán. Y el otro punto, Matt, por lo que hemos oído, intento buscar la mejor información, intento ver los medios persas, es que todos los informes sobre la guerra hasta ahora indican que no han podido neutralizar ni inutilizar una sola base militar en Irán. Me refiero a esas ciudades subterráneas de misiles y drones. Toda la operación fue un fracaso total. No alcanzaron alguna entrada de esas ciudades subterráneas, pero parece que muchas tenían múltiples entradas. Da la impresión de que no han podido causar mucho daño a Irán ni a su capacidad de responder atacando. Exacto. Y los iraníes saben que van a atacar las entradas, así que están preparados para ello. Atacan la entrada y quizás se derrumba o hay una avalancha y caen rocas y la entrada queda bloqueada. Pues ya tienes excavadoras desplegadas de antemano para retirarlas, sacar la maquinaria pesada, volver a abrir el acceso y colocar una puerta nueva, y vuelves a estar operativo. ¿Cuánto tarda eso? ¿Unas horas? ¿Un día? Quiero decir, nuestra preparación y la planificación iraníes son evidentes. Los iraníes entendieron cómo los estadounidenses, los israelíes y sus vasallos árabes los atacarían, y se prepararon para ello. Dijeron, así es la fuerza estadounidense. Así es su armamento. Esto es lo que esas armas son capaces de hacer. Así que simplemente, ya saben, nos van a atacar con estos misiles de largo alcance, con ojivas de 1000 libras. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que excavar a qué profundidad para sobrevivir a una ojiva de 1000 libras. Vale, ahora excava 1,5 metros más por seguridad, ¿no? Quiero decir, han visto a ambos bandos prepararse de esta manera. Los iraníes de forma competente, los estadounidenses no de forma competente. El ejemplo que ponemos, por supuesto, en el caso de los estadounidenses, es el penetrador masivo de artillería de 30,000 libras, el MOP, que los estadounidenses lanzaron entre grandes celebraciones al final de la guerra de 12 días de junio de 2025. Y esa arma fue diseñada, en esencia, para esta guerra. Esa arma se diseñó pensando que íbamos a necesitar algo para destruir las instalaciones subterráneas de Irán. Ahora bien, todavía no sabemos lo eficaz que fue esa arma. Sí sabemos que los estadounidenses creían que sería eficaz, así que solo fabricaron unas 2 docenas y nada más. Exacto. Y ocurre lo mismo cuando la gente pregunta, ¿por qué los estadounidenses no tienen más Tomahawk? ¿Y por qué no planificaron mejor y tenían más JASM disponibles, misiles PRSM y todo lo demás? No creían que los necesitaran. Se creyeron los folletos publicitarios de esas armas y realmente pensaban que serían precisas, con potencia de fuego suficiente para destruir cualquier objetivo que quisieran atacar. Y no tuvieron en cuenta que los iraníes sabían qué armas teníamos y que habrían diseñado sus defensas para poder resistirlas. Y los estadounidenses no tenían un plan B, C ni D. Así que la idea era que estas armas serían tan eficaces que neutralizarían y destruirían cualquier defensa iraní, y que en 1 o 2 semanas los estadounidenses tendrían superioridad aérea y poco después dominio aéreo. Y entonces nuestros F-16, nuestros aviones no furtivos, los F-15, los F-16 y los F-18, podrían simplemente sobrevolar Irán como quisieran y bombardear lo que fuera necesario. Exacto. Y esa era la idea. Bueno, no nos preocupemos demasiado por las ciudades de misiles porque al final podremos enviar, ya saben, una escuadrilla de F-15 sobre ellas y hacer que lancen 12,000 o 15,000 libras de Hajam cada uno sobre esas ciudades de misiles. Y así las destruiremos. El problema fue que nunca pudieron hacerlo, porque no podían meter los F-15, los F-16 ni los F-18 en Irán, porque esos JASM, Tomahawk y PRSM no fueron tan eficaces. De nuevo, como decía el folleto de ventas que iban a hacer. Y ya saben, aquí es donde se ve esa división en el liderazgo entre un liderazgo competente y un liderazgo incompetente. Ahora, su pregunta sobre las armas nucleares o sus comentarios sobre las armas nucleares, aquí es donde se vuelve muy peligroso,
porque estamos hablando de algo llamado armas nucleares utilizables. Y los estadounidenses tienen dos de estas. Tenemos la bomba de gravedad B-61 y luego la ojiva W-76-2, que va en nuestros submarinos nucleares lanzamisiles. Ambas tienen un rendimiento menor, es decir, una fuerza explosiva menor que la bomba de Hiroshima. Las que van en los submarinos lanzamisiles tienen un tercio de la potencia de la bomba de Hiroshima. Mientras tanto, las bombas B-61 que dejaría caer un B-2, en este caso, tienen una potencia aún menor. La bomba de Hiroshima fue de 15 kilotones. La B-61 puede tener una potencia de solo 0,3 kilotones, así que una fracción de aquella. Y cuando empecé a oír por primera vez este término, no de forma sarcástica ni frívola, el de armas nucleares utilizables, fue hacia el final de la segunda mitad de la administración Obama. Y el problema que tenemos aquí, Nima, y la razón por la que no deberíamos quitarle importancia y decir que Marjorie Taylor Greene no sabe de qué está hablando, que solo un loco como Donald Trump usaría un arma así. Bueno, tenemos a un loco como Donald Trump en el cargo. Tenemos a Donald Trump en el cargo. Pero la idea detrás de estas armas nucleares utilizables, el propósito para el que se construyeron, era usarlas contra estados nucleares rebeldes que tuvieran instalaciones que hubiera que destruir con certeza. Y la mejor manera de hacerlo era usando un arma nuclear de baja potencia. Así que teníamos estas armas que se pusieron en servicio, en torno a las cuales se elaboró una doctrina y que se establecieron como usos legítimos de armas nucleares. Y ahora tenemos, de hecho, esta situación en la que la misión para la que se hablaba de estas armas nucleares utilizables hace 10, 12 o 15 años se ha convertido en realidad. Así que no se trata solo de convencer a Donald Trump de que use estas armas. Eso sería bastante fácil de vender, ¿no? Señor Trump, señor presidente, esta arma tiene una fracción de la potencia de la bomba de Hiroshima. Ni siquiera es realmente un arma nuclear. Tiene un radio de explosión muy pequeño, casi no deja precipitación radiactiva, y en esencia sellará para siempre la montaña de Punggye-ri. Me daba miedo que hubieran hecho esto en abril, digamos, como en Isfahán. Y se puede ver cómo le venderían esto a Donald Trump. Junto con el estímulo de señor presidente, usted sería el primer presidente estadounidense con el valor de usar un arma nuclear desde Harry Truman. Se puede ver cómo eso atraería a Donald Trump. Pero el problema añadido es que esta es la misión para la que existen estas armas. Así que, si la gente contaba con que una cadena de mando militar estadounidense dijera, bueno, no vamos a usar armas nucleares. Esta es precisamente la misión para esas armas nucleares. Y quizá habría uno o dos oficiales en esa cadena de mando que dirían, no, yo no voy a hacer esto. Pero habría muchos dispuestos a llevarlo a cabo. Porque, una vez más, esta es la misión para la que se fabricaron estas armas.